La fluctuante pluma de fuego que jugueteaba en su cuenco de grasa arañaba la oscuridad con unas salvajes telarañas de fuerza que los hongos lograban acentuar. Acariciaban con sutileza las rugosidades de la roca, desenfocando la profundidad del velo que tan esmeradamente solapaba la realidad, desalineando al observador con la octava de la apariencia, envolviéndolo entre sus capas, trasegando a su través, desmantelando la realidad del chamán, escudriñando sus peores temores y desinhibiendo la fantasía. Amorfas criaturas y una naturaleza viva alargaban su mano del otro lado de la roca. Tunelando aquella falsa oquedad con la mirada, él procuraba contactar las luces, proyectando su rostro con las manos embadurnadas, marcando acaso la intersección de ambos planos como un ojo de cerradura. Resultaba vital conocer la clave, pero no menos la dirección a casa. Inmóviles antes y luego temblorosas, las formas fueron cobrando nervio y movimiento, hasta desencajar el fresco calco de ocre, descubriendo a su artífice y remolcándolo. Arrebatadora observación. Los humos y vapores exhalados por la raíz sagrada trasladaban aliento y sangre a lo profundo, iniciando la investidura del voluntario, la encarnación de la criatura, permitiendo al mestizo comunicar sus reflejos, danzando en el instinto. El poder invadía los sellos del hombre y sacudía sus centros, quebrándole en emoción, animando violentas convulsiones al sufrirse mortal, agonía y comunión. El tambor insistía, diciéndose cavidad para los ecos del alma. Aquella aberrante hibridación evocaba un funambulismo imposible entre arenas movedizas, tramando caza, celo y estampida sobre fantasmales ciclones de luz, enajenados enjambres de mandíbulas y terroríficas maneras del espíritu. Visiblemente desesperado, demencialmente enfermo. Nada dejaba reconocer al hombre, disociado en la bestia y la tormenta. ¿Acaso podía intuirse al fondo de aquel socavón, irracionalmente articulado, sostenido por un misterio tal que enredaba el fuego, escurriéndolo de sus vísceras, elevando su voz del averno y atrapando los pensamientos extraños, violando la dictadura del aliento? Dilatándose y desvanecido en un tiempo usualmente eterno, hasta claudicar el vehículo y fracasar los cauces de la unidad. Remontaba el poder a la fuente como una agostada brasa, desprendido en ensoñaciones y el definitivo fundido de la extenuación, clausurando la piedra, deshecho en gratitud. Silencio, noche, descanso universal. Su tótem no le abandona. Las lunas que siguen destapará su rastro. Lo vuelve a ver. Su imagen se clarifica. Otro día trasciende en conexión. Y puesto que ya fue quebrado, se ve desnudo y echa a andar, desplazando el corazón para contener la verdad, trabajando detrás de la muerte, leyendo los labios de los demonios, morando la tierra a lo lejos, remontándose sobre el sueño, individuo entre los suyos, idea en secreto, volador de almas. Sus votos lo agostarán temprano y buscará el fin del mundo, donde cristalizará los ocres, contrastando la ilusión, revertida la forma, invertido su objeto. Lo llamarán ancestro, se dirá tribu. Así empieza su camino. Todo ha vuelto a empezar.